Cada día se consumen millones de barriles de petróleo, así como inmensas cantidades de gas, carbón y otros materiales. Los combustibles fósiles nos han permitido crecer hasta cotas insospechadas, pero a un alto coste ecológico. Estamos llegando al pico de su producción, una producción controlada por grandes oligopolios, y dependemos de estos recursos para prácticamente todo, lo que nos hace tremendamente vulnerables. Por ello, es esencial rediseñar nuestro modelo energético, pero ¿qué tipo de transición energética? Los escenarios en cuanto a la disponibilidad de energía para el futuro es bastante complicado avanzar lo que pasará porque nadie dispone de una bola de cristal. Yo siempre digo que no sé a dónde vamos, pero sí sé a dónde no vamos. Entonces, a dónde no vamos es a una situación de abundancia energética, eso es seguro, porque los combustibles fósiles van a ir cayendo rápidamente y las energías renovables no van a poder sustituir ni de lejos todo el agujero que dejan detrás. Entonces, la cuestión es cómo vamos a gestionar este descenso energético inevitable. Para mí hay dos modelos principales, hay uno que es el modelo, digamos, democrático, participativo, en el que lo que se pretende es que la energía esté al servicio de la sociedad, en el que lo que se pretende es mantener las estructuras sociales mínimas y un estado de bienestar mínimo, lo cual puede ser difícil pero se puede conseguir. Y el otro modelo al que podemos tender es a un modelo en el cual quienes tienen más acaparan cada vez más y acabamos en un sistema que puede ser o neofeudal o ecofascista. Sinceramente no veo más opciones. El projecte Viure d'aire al cel és que un molí de vent sigui participat per centenars de persones, amb la qual cosa podem dir que estem convertint en generadors d'electricitat i estem enverdint la xarxa elèctrica. Aprofitar les riqueses locals com és el vent en aquesta comarca, a qui beneficia finalment? Si només ho fan els oligopolis, beneficiarà els seus consells d'administració. Però per què els ho deixem fer només a ells i no fem que aquesta riquesa local reverteixi a les comunitats locals? Però avui dia les tecnologies que tenim, la solar, l'eòlica, permeten que puguem fer apropiacions socials i col·lectives. Lo más normal es que vayamos a tener que evolucionar hacia tecnologías de baja energía, tecnologías que nos puedan dar la misma comodidad o prácticamente los mismos servicios que tenemos ahora, pero con mucha menos energía. Tenemos que ir hacia cosas como la bioconstrucción, por ejemplo, que construye viviendas que prácticamente no necesitan energía para calefactarse o para iluminarse. Tenemos que ir hacia agricultura de baja energía, tenemos que ir hacia ciudades que consuman menos energía, tenemos que ir hacia procesos industriales más sencillos. Y eso no significa que la tecnología se estanque o que volvamos al siglo XVIII o que volvamos al pasado. No necesariamente tenemos que ir al pasado, pero lo que sí tenemos que hacer es usar todo el caudal de conocimientos y el caudal de energía que nos han dado las fósiles y que nos ha dado el desarrollo tecnológico del siglo XX para evolucionar hacia formas de tecnología de muy baja energía y que nos permitan sobrevivir cuando el tesoro de las energías fósiles nos abandonen. Me sonó la campana de decir, aquí es posible hacerse
hacerse cliente, al fin y al cabo, de una cooperativa sin ánimo de lucro que te venda la energía en vez de ser Iberdrola. Y eso me pareció fantástico. Goyener se crea en el año 2012 de la mano de 12 personas voluntarias y el primer objetivo de estas personas es crear una alternativa al modelo energético actual que tenemos. Y otro de los objetivos que tenían estas personas es hacerlo mediante la participación ciudadana. Nos situamos en la parte de generación de energía renovable y después comercializamos esa energía que generamos. Las energías renovables, tal y como las conocemos hoy día, de hecho, con el concepto de las modernas energías renovables, hoy día tienen una tasa de retorno energético menor que las fuentes fósiles, que las tecnologías fósiles. Es decir, necesitamos más energía, necesitamos consumir más energía para poder producir esa unidad final que nosotros vamos a consumir de esa fuente renovable. Deberíamos tener en cuenta dos aspectos: aquellas tecnologías que de alguna manera puedan respetar las tasas de reposición de los recursos que existan en cada territorio. Por lo tanto, no hay una respuesta única para todo el mundo, sino que lo que hay que hacer es ver qué es lo que tiene cada región, cada territorio, y aplicar la tecnología más adecuada para ese recurso, teniendo en cuenta el ámbito que he indicado de tasa de reposición. Para Goyener es importante que estemos unidas y para eso pues trabajemos en red, para sumar fuerzas y para que nos ayudemos entre nosotras y seamos un modelo replicable. Con el paso del tiempo, lo que nos hemos dado cuenta es que hablar, por ejemplo, de transición energética o hablar de, bueno, vamos a cambiar a renovables, etcétera, era insuficiente, es insuficiente. Durante el camino nos hemos ido haciendo reflexión y entre nosotros hablando, y nos damos cuenta que al final la transición no es una, son muchas. Yo creo que es urgente plantear un modelo de renovable diferente del modelo de renovable eléctrica, que es el que se intenta imponer a capa y espada, y tendría que ser un modelo mucho más basado en la producción local, el consumo local, no siempre producir electricidad, aprovechar la energía de una manera más directa, por ejemplo la energía del sol, aprovecharla de manera térmica para calentar cosas, incluso para fundir metales, aprovechar la energía química que producen las plantas de manera moderada para no sobreexplotar la biomasa, pero como una gran fuente de reactivos químicos y de materiales, como siempre ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, y aprovechar la fuerza del viento y la fuerza de los ríos, como se ha aprovechado siempre de manera hidráulica, para mover engranajes, para hacer cierto trabajo mecánico, que esto siempre se puede aprovechar desde moler el trigo hasta accionar los engranajes de una fábrica como por ejemplo las fábricas textiles que había en Cataluña a principios del siglo XX. Este tipo de modelo obviamente no suena muy espectacular, pero precisamente por eso mismo es mucho más viable, no requiere de alta tecnología ni de materiales escasos, tiene un impacto ambiental limitado, distribuye la riqueza por el territorio, crea empleo de localidad. De hecho es un modelo mucho más democrático y participativo, quizá por eso no le gusta tanto a quien no le gusta. El transporte de mercancías y personas supone aproximadamente el 20% del consumo global de energía y de emisiones de CO2. Un modelo centralizado y basado en grandes infraestructuras que conecta a las grandes urbes y aísla al mundo rural. Ante un futuro de escasez energética, repensar la movilidad es clave. Biciclot es una cooperativa que lleva ya 30 años en funcionamiento y nos dedicamos básicamente a la promoción del uso de la bicicleta en la ciudad. Aquest projecte de Biciclot que ens agrupem unes quantes entitats per promoure el transport logístic a través de bicicletes de càrrega, en aquest cas us mostro un clar exemple que és real, que està funcionant en diferents barris de Barcelona. Juntem les necessitats dels propis paradistes, els propis comerciants del voltant,
que fan la demanda d'usar aquest transport comunitari per poder portar, per exemple, la compra que estan fent els seus clients a casa. Hola, Pere. Què tal? Bon dia. Com estàs? Mira, volia instalar un rack una mica més gran. En Mensacas repartimos productos de economía circular, que son ecológicos y de proximidad. Estamos muy arropados por otras entidades, como por ejemplo La Pájara, que es otra ciclomensajería que trabaja en Madrid, Copcycle, que es una empresa de software libre que lo que hace es ayudar a otras ciclomensajerías a dar el paso 2.0 y lanzarse a tener una plataforma web en la que poder organizarse y en la que poder también ofrecer los productos de comida a domicilio que la gente pueda pedir. Sí. Hola, bones. Mira, de Curiosity que li porto un paquet. Pues Elsa. Le haces un toque a Elsa y te llamará Elsa, ¿vale? Bueno, parlem i ens veiem. ¿Vale? Chao. Las personas que nos dedicamos a la movilidad sostenible y apostamos por la bicicleta como uso de ella diariamente, estamos seguras que nos hace más felices a nosotras y al resto de personas. Y eso es algo importante porque vivimos en una ciudad que necesita estar mejor cuidada, ser más amable, ser más pacífica, y esto es un beneficio para la ciudadanía. Al Biciclot fem distints cursos relacionats amb la bicicleta i aquest en concret és el bàsic 1 i en el bàsic 1 ensenyem a aprendre a anar en bicicleta. En l'àmbit urbà, com estem aquí a Barcelona i tota l'àrea metropolitana, tenim constància de que s'estan llançant cada any 3.000 bicicletes. Aquestes bicicletes sabem que un 60 o 70% són recuperables fàcilment i potser hi ha un 30% que sí que tenen moltes més dificultats. Nosaltres pensem que amb aquest 60 o 70% es poden fer moltes coses encara, és a dir, es poden tornar a recuperar, i el que estem fent aquí és promocionar justament això. Aquí lo que nos enseñan es aprender a montar bicis, arreglarlas, eso. Si tenemos algún fallo así, nos enseñan a resolverlo. Por ejemplo, no sé, si se te sale la rueda y tienes las herramientas necesarias o algo, pues puedes volverla a montar. Los frenos nos enseñan a ponerlos bien y cosas de esto. Estem preparant justament perquè aquest efecte climàtic, aquest efecte de l'emergència, el que farà és fer demanda de gent preparada per poder reparar bicicletes. Tenemos que creer que la transición es posible, físicamente es posible, tecnológicamente es posible, las soluciones las conocemos perfectamente y tenemos que saber por qué no las aplicamos. Entonces, cuando empezamos a ver todos estos límites planetarios, nos preguntamos cómo podría evolucionar la sociedad y cómo podría evolucionar la economía. El modelo económico capitalista, basado en el crecimiento sin límites, está en la raíz de la crisis ecosocial actual. Es un modelo injusto e insostenible.
El 1% de la población acumula cerca del 50% de la riqueza y las grandes corporaciones tienen más poder que países enteros. Los impactos en las personas y en el clima son evidentes: guerras, crisis climática, hambrunas. Necesitamos construir nuevas economías al servicio de las personas y del planeta. I think as a civilization, we have lost our sense that we are just one part of a much bigger web, of a much bigger picture. You know, I'm a father. I have 4 children, and my children grew. They've grown. I'm delighted that they have grown, and they've grown to about, you know, this kind of high, and that's okay. That's fine. I don't want them to grow anymore. If they just carried on growing and growing and growing, something would be deeply wrong. So we've created this economic model that needs to grow all the time. We've created an economic model that is destroying the climate, is making the wealthiest 1% richer and richer and richer, and it's suicidal. And we really need to be thinking about a different way to do it. But the great thing about it is that when you look at all the problems on the table, there is a solution to that, which is a win-win, 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 win-win-win solution, where you can tackle climate change in such a way that you direct more wealth and power back to everybody else, in such a way that people are healthier, they have more exercise, there's less obesity, people have more reason to talk to each other, there's more of a story about why we're all here. You know, there's a way that we can get through this where we can do everything so much better than we do it now. Aquesta casa, aquesta possessió, és un vestigi d'un passat que ja no existeix. Aquí darrere nosaltres tenim una garriga de pins que abans era un olivar, i les olives se gestionaven a la tafona d'aquesta casa. Aquest món s'ha esvaït i ha estat reemplaçat per un món turístic de turistes i de camps de golf. Artífex estem ja treballant a la pròxima fase perquè aquest món que pareix tan definitiu també s'esvairà. Estàvem pensant en ficar un taulell en un puntalet? Sí. Aquí tapàvem aquesta i llavors tapàvem aquesta altra i fèiem la primera tongada. Ara estic treballant en la peça esta, que és una font aixina de ficar així el poalet i bueno, té molt d'artífex perquè són peces reciclades d'uns altres treballs i per a fer un element decoratiu, si se pot aprofitar material. I l'altre punt d'equilibri seria el tema de que tota aquesta qualitat tècnica i de desenvolupament de la faena no excluís valors com la reutilització, l'autogestió de les ferramentes, dels materials, i tot això fa un bloc que me pareix molt atractiu, molt valuós per als temps que n'hi ha ara actualment, per el tipus de sistema en el que vivim. Yo soy un escupido, digamos, del sistema de educación de este país, porque yo estudié una carrera en ingeniería y me parecía todo demasiado teórico y entonces acabé diciendo, es que yo realmente lo que no sé nada, sé todo es teórico y poca práctica, entonces necesitaba buscar un lugar donde desarrollarme, donde poder trabajar con las manos, ¿no? Y desde entonces mi mente ha explotado, ¿no? De otra forma, Artífex, la tecnologia apropiada és una àrea molt important i procurant que sigui transversal a totes les activitats que fem. Començam, la tecnologia apropiada és solucionar els problemes locals amb els recursos i materials locals. El primer recurs local i la primera eina és fer feina amb una jerarquia de disseny. I la jerarquia de disseny començam amb la reutilització
com per exemple d'eines antigues, que simplement els compram a preu molt ridícul en els baratillos i els posam mànecs, els rehabilitam. Altres eines els modificam. Aquestes eines no els varen comprar així, sinó que els varen comprar i els modificades ajustant-les a les nostres necessitats. Aquesta broca, que només a partir de l'any 2000 va començar a venir de sèrie en els taladros d'Europa, això fa 100 anys ja tenia aquest sistema, que no necessita clau ni res. És al·lucinant. La recuperació d'eines que ja existeixen, que tecnològicament estan molt més avançades de les que avui en dia tenim i no han de mestir electricitat. Ja tenim. En aquestes illes tot arriba en vaixell, totes les mercancies arriben en vaixell, la majoria, i arriben damunt un paler. Per tant, quan compram una nevera o una lata de refrescos, venen damunt un paler. És a dir, sempre qualsevol cosa que duim a l'illa du implícitament la mort d'un arbre. La Universitat Balear ha calculat que són necessaris 16 balears per subministrar recursos que necessitem per sobreviure balears, una balears. 16 territoris implica que el que no aconseguim localment ho estem agafant, robant d'una altra banda. Li estem llevant recursos a altra gent. I en canvi hi ha molts de recursos que si els gestionàssim adequadament no seria necessari importar. Per això, nosaltres la nostra proposta és reutilitzar intel·ligentment els materials que ja han arribat aquí, que ja tenen una petjada ecològica, però que poden redimir, donant-li una segona, una tercera, una quarta vida. I un altre aspecte important és que tota l'economia contemporània que se basa en les renovables no serà suficient. Necessitem també incloure un concepte que és reduït sistemàticament pels polítics, que és el concepte de decreixement. Som un animal d'1 milió d'anys d'evolució i durant aquest milió d'anys sempre hem fet feina amb les mans, però només fa 100 anys que han deixat de fer feina amb les mans i per tant no hem d'aprendre a fer feina amb les mans, hem de recordar a fer feina amb les mans perquè ho tenim gravat de dins nostre i tota la gent que ha passat pel nostre projecte se descobreix que té una capacitat que la tenia dormida i només l'ha de despertar i recuperar. For me, the new economy isn't something kind of academic or philosophical. It's something that's already here, happening around us, something we can see, taste, feel, touch, go and see it. You see it in the craft beer movement, you see it in the explosion of good bread, of local food projects, community energy projects. And there are some key characteristics to that. One of them is that it's about appropriate localization. So where possible, it's about bringing production closer to where we live, not total, but where we can bring in production closer to where we live. It's about resilience. It's about enterprises and businesses that work towards making the local economy more resilient. It's businesses that are low carbon in how they operate, how they function. Where possible, they're about bringing assets back into community ownership is really important, one of the key drivers for this. And I think also it's about offering people different investment opportunities. So many of us have our money off in the banks doing all kinds of disastrous things, and there's a lot of pressure at the moment around divestment, encouraging companies to take their investments out of fossil fuels, but then what? And all of us can divest on a daily basis. The economy we see around us is a choice of the very small investment decisions we make every day when we go shopping. So whether it's from that to actually building up a portfolio of new emerging enterprises that we invest in, those really for me are the key elements of the new economy.
principis que mouen a l'olivera serien la producció d'aliments de qualitat, per tant, agricultura, l'atenció de la comunitat, per tant, cura de les persones en tots els aspectes, de qualsevol persona, tant en la manera d'organitzar-se com la manera de viure, com en la manera de treballar, i després l'altra, que seria la vinculació al territori, que és sobretot pensant en territori, en el medi ambient, però també en el desenvolupament territorial. Vale. I el vinit? Maria! No et fotis el nom, Ana? Amb aquest plantejament el tema de la justícia social és molt important. Ingrid, ja necessites. El model productiu nostre el basem on nosaltres, des de ser agricultors, passem a ser també elaboradors, comercialitzadors i comunicadors d'aquest producte que hem cultivat. I això el que fa és emancipar el productor dels preus que crea el mercat. Passes a ser tu el propietari d'allò que has creat. El contacte directe amb el consumidor fa que aquell consumidor passa de ser d'una relació, podríem dir, mercantil a una relació molt més vivencial. Nosaltres diem que el consumidor esdevé un ciutadà productor d'allò que fas. Consumint aquells productes, tu formes part de la cadena de producció. Per què? Perquè estàs permetent que hi hagi aquests petits i mitjans productors que colonitzen el territori. A l'Olivera elaborem vins i olis des de fa més de 40 anys i a dia d'avui podem dir que tenim un fotimer de marques registrades al mercat, més de 20, entre vins i olis molt diversos, també per tots els preus, intentem també que pugui arribar a tots els públics i nosaltres el que ens agrada dir és que elaborem. L'economia entesa com a economia cooperativa a l'Olivera és una economia de per ser molt més humanitzada. En un sistema com l'actual l'economia té una connotació molt negativa, però en l'entesa mateixa de que l'economia és la forma de fer funcionar una societat, un poble, aquí l'entenem de forma cooperativa. I com a tal treballem els valors que representen el sector cooperatiu, la cooperació, el territori, els drets, l'horitzontalitat. A l'Olivera treballem però convivim i convivim tenint cura de persones que depenen de forma més o menys estricta de les persones que estem amb elles i que les acompanyem en tots els processos vitals. I en aquest punt sí que estem treballant amb el concepte de la persona al centre. La persona és protagonista de les seves inquietuds, de les seves voluntats i de les seves necessitats. Parlant molt amb les plantes. Sempre la cooperativa ha tingut una activitat d'acollida, per una banda, per acollir i aprendre d'altres països, d'altres regions, d'altres comunitats, i també de col·laborar sempre partint de la idea de la igualtat i de la xarxa. També pensant en projectes nous de gent projectes que comencen, hi ha 3 elements que em semblen molt importants, que una és l'utopia, o sigui, tenir una idea, algun projecte, una visió utòpica que et faci caminar, el coneixement i la formació, que són molt importants per la complexitat, no només de l'activitat, sinó de la gestió i del projecte en si mateix. Un tercer element que a vegades oblidem, que són les emocions, que és el tema dels sentiments, de fer, no teoria o no pura ideologia, temes que són viscuts a la vida i que si no hi ha emocions i sentiments no funcionen. Veus que 45? 55 cèntims a Toronto, sí. I ja està. La nostra parada del mercat utilitzem la Toruta des de ja fa quasi dels principis amb uns pares que van començar, el Juan i l'Antònia, i és un altre mètode que es quedi tot aquí al que és a la comarca, al poble, i sense tindre que utilitzar el que és l'euro. La Toruta és una moneda social local que tenim a Vilanova i la Geltrú, complementària a l'euro.
Per què? Perquè avui dia hi ha productes que difícilment podem produir en un poble. Doncs un ordinador, un telèfon, un avió, un cotxe. Per tant, hi ha productes globals, mercat global i monedes globals. Però hi ha productes que fins fa 40-50 anys cadascú produïa a casa seva. Menjar, roba, mobles, cases. Per tant, hi ha productes locals, mercats locals i hi hauria d'haver sistemes econòmics locals per estimular la producció i consum d'aquests productes. Tot és treball voluntari. Per tant, jo treballo en un projecte, per exemple, treballar un hort, una hora de treball m'apunto 10 turutes. La gràcia de les monedes locals, socials, és que són entorns locals de la gent, per tant, poden ser i són economies sanes, netes i transparents, controlades per la gent. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Mira, m'agradaria mirar-me per fer classes de ioga, aleshores soc turotaire i no sé si vosaltres teniu algun bonus en temes de moneda social per fer algun pack. La Grama tècnicament és un sistema de pagaments digitals, es fa per mòbil, per internet, però com n'hi ha tants en el mercat. És a dir, la diferència de la Grama, tècnicament, és que hi posem despesa pública. Una administració pública, en aquest cas l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, posa despesa pública en grames i després la vincula, i d'aquí el nom de moneda local, la vincula a una xarxa de comerç local. Vale. Esto está bien de precio, que la pague bien. Vale. Champiñones para la tarde. Vale. Vale. Que no me quedan igual las, ¿sabes? Tiene ya la tele, tiene ya la tele. Vale, perfecto. Muchas gracias. Un altre factor important, llavors, de la Grama és que fa que els diners, aquests diners, els movem entre nosaltres, no? I per tant tu acabis comprant aquí i no te'n vagis a comprar fora. Hem de pensar que si t'ubiques al centre de Santa Coloma de Gramenet, en 15 minuts arribes a la segona gran superfície comercial de tot l'estat. Però és que a més, a mitja hora en metro arribem al centre de Barcelona, els grans centres comercials de la ciutat. A més, hem de tenir en compte l'impacte de les compres per internet. Evidentemente hay un reto muy importante para crear sinergias. Si no estamos los actores que tenemos que estar, parte pública, política y privada, será imposible. Para eso, ¿cómo se puede hacer? Evidentemente, o tal como yo lo veo, creando una labor pedagógica importante por parte de la parte pública. La parte pública debe de estar convencida. Desde la oficina técnica atendemos a los usuarios del circuito, sean empresas o entidades, en cualquier duda que tengan o cualquier consulta que tengan sobre la moneda. En este momento vamos a atender a un comercio que tiene exceso de gramas. Hola, Madre. Hola, Cris. Hola, mira, que tienes un exceso de gramas. Sí, correcto. Mira, tenemos en el circuito de la grama, tenemos reformistas. ¿Tienes alguna idea de hacer alguna reforma, alguna cosa? Sí, reformistas. Sí. Agencia de viajes. Para hacer algún si me lo permite el negocio. Sí, la gestoría. Tú tienes gestoría aquí en Santa Coloma, seguramente estarà en el circuito de la grama. Hem de pensar que l'impacte que ha tingut la grama aquí a Santa Coloma de Gramenet, des de la part tècnica nosaltres estem monitoritzant contínuament tot aquest tema,
és espectacular. És espectacular si ho comparem des del primer dia que va començar fins als últims moments. Perquè ha passat de 600-700 transaccions el primer any, ha anat a 7.000 i pico el segon any, i ara, el darrer any, ja hem superat les 13.000 transaccions. 13.000 transaccions és una bestiesa, perquè són 26.000 persones, si interpretem que cada transacció intervenen 2 persones. We need to create a vision of what we want the world to be like. We look around us and it's hard to imagine how it could be, but you start in a place like this and you look at what we have now and you look at, well, what could happen in here? What would this look like if it had renewable energy and the houses were more efficient and people had more opportunity to come together and share together, and there was food being grown in here and people running small businesses from here? Once you start to be able to imagine that, it's like putting on a different pair of glasses, a particular pair of glasses that means you can see possibilities. Having that vision, whether you're an individual person or a group or a local government or a national government, is essential to be able to move forward to actually make that happen. El sistema agroalimentario industrial es uno de los sectores más contaminantes. Provoca la destrucción de ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad del planeta, y con ello la expansión de enfermedades y pandemias. Estamos en la 6ª gran extinción. La alimentación se entiende como una mercancía, y sus precios se deciden en las principales bolsas del mundo. Esto provoca el empobrecimiento de la tierra y de los campesinos, así como el incremento del hambre en el mundo. Yo diría que lo que necesitamos es sacar a la agricultura del capitalismo. No es tan solo un problema de modelo agrícola. La agricultura campesina, la agricultura ecológica dentro del capitalismo tampoco funciona. La Costurica és un projecte agroecològic que va néixer l'any 2000 amb la intenció de poder demostrar que un projecte d'horta ecològica a petita escala i amb objectius socials era viable. Vale, merci, George. És molt important per nosaltres aquesta part de la producció, però és igual d'important que els objectius socials que tenim. Per això nosaltres parlem d'agroecologia i no parlem d'agricultura ecològica. Està más sana, però tienen que provar si... Perquè busquem objectius com cooperar amb altres companys hortelans com nosaltres per intercanviar coneixements i productes, com cooperar amb els consumidors que volen col·laborar en fer viable aquest projecte i fer viable que hi hagin pagesos i pageses en el territori, com buscar unes condicions laborals dignes de tot l'equip i treballar de manera al màxim horitzontal possible. Rebutgem totalment les llavors transgèniques, que suposen una evidència del model ecocapitalista perquè ens porten a que la pagesia depengui de grans multinacionals que fan aquestes llavors i que nosaltres no ens puguem reproduir aquestes llavors i ens puguem guardar, com sempre havia fet la pagesia, aquest llegat de la humanitat, que són les llavors antigues. En cualquier caso,
hay una forma de vivir que se ha demostrado que es renovable, que es sostenible, que incluso podríamos decir que es indefinidamente viable, y es la forma de vivir campesina. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! Ya me están esperando. La agricultura campesina es la agricultura que está ligada al territorio, que está ligada a lo local, que está ligada a una alimentación para la gente y que está ligada a producir alimentos a la vez que cuidamos de los entornos donde les producimos, ¿no? Es la agricultura que genera vida y esperanza, ¿no? Y es la agricultura que piensa en clave de no especular con los alimentos. Las barrealizas, que es el nombre de la granja, ¿no? Pues se encontraban en un estado prácticamente desértico, ¿no? Como fruto de lo que ha sido el productivismo agrario, la intensificación agrícola, donde prácticamente dejamos los suelos sin vida, ¿no? Sin biodiversidad. Aquí lo que hemos intentado es hacer una práctica que se había abandonado, que es asociar la agricultura con la ganadería. La ganadería es fundamental para mejorar los suelos, ¿no? Y la ganadería, en este caso concreto, tiene como base fundamental de su alimentación los prados, la hierba, ¿no? De no cambiar, tenemos encima el colapso, es decir, no podemos sobrevivir sin campesinos y campesinas, sin gente en los pueblos, gente que regrese a la tierra a trabajarla y abrazarla, no a especular con ella, ¿no? La Magrana Vallesana és una associació de productors i consumidors de producte ecològic. Llavors, des de l'inici, l'objectiu principal ha sigut fer accessible l'alimentació ecològica a la major població possible i que, a més, poder omplir fer tota la cistella de la compra en un lloc, tant alimentació com higiene personal i neteja de la llar. I bé, això és com el nucli bàsic que ens serveix, a més, per treballar i difondre tota una sèrie de missatges al voltant de la sobirania alimentària, l'agroecologia, l'ecofeminisme, tot un seguit de valors en què es basa el projecte. Quan hem anat fent tota aquesta aproximació a la sobirania alimentària i a l'agroecologia, inevitablement hem anat a parar també amb l'economia social i solidària. La Magrana, en quant a associació, estem parlant de més de 1.000 persones, hi ha un moviment econòmic significatiu. I també sempre hem considerat aquesta vessant de consum responsable, de l'impacte que té el consum i de quin model econòmic hi ha darrere de les compres i, en aquest cas, del model que nosaltres fem. Clar, molts me'n recordo, però clar, com som tres, un fica un descompte i llavors se'ns passa. És molt important la implicació dels socis, dels voluntaris, perquè sí que hi ha uns socis treballadors que tenen bastant pes en responsabilitats, per això són socis treballadors, però ells sols no poden amb tota la botiga. I per això és molt important tota la feina de voluntariat que hi ha darrere.
En un contexto de crisis ecosocial generalizada y de emergencia climática, pues la agroecología urbana sus principales potencialidades tendrían que ver, ¿no? Principalmente con relacionar a mucha gente con esta problemática de una forma más directa, a partir de la producción de alimentos en el contexto urbano, empezar a generar, ¿no? Esa sensibilización ante un problema muy general, empezar a poner en práctica otro tipo de estilos de vida y de forma de relacionarnos, ¿no? con la alimentación, y especialmente un cambio, ¿no? En nuestros hábitos, en cómo nos alimentamos, de dónde nos alimentamos. Los huertos comunitarios a nosotros nos gusta explicarlos muchas veces como experiencias de acupuntura urbana. Es decir, la acupuntura, digamos, sería esa intervención que frente a la cirugía agresiva, costosa e irreversible nos ofrece un modelo en el cual, a partir de incisiones muy locales, reversibles, poco agresivas y poco costosas, pues permite sanar el conjunto de un cuerpo si se incide, ¿no? En los lugares adecuados. Un interés de los huertos comunitarios ha sido siempre aspirar a no ser islas verdes, sino a construir un archipiélago que es un conjunto de islas, pero que están interconectadas, ¿no? Que tienen relaciones y tienen vínculos entre ellas, ¿no? Esto coordinando unos huertos con otros, que sería el tejido que vertebra la red de huertos comunitarios, y luego además la red como tal también, ¿no? Se interacciona con otros movimientos sociales, vecinales, y bueno, pues incluso forma parte de plataformas más amplias como podría ser Madrid Agroecológico. Pues estamos en una plaza que es el Jardín Comunitario del barrio de Lavapiés. Lavapiés es un barrio céntrico de Madrid, es el más multicultural y también uno de los más densos. Hay muchísima población y hay pocos espacios libres. Y hace 10 años los vecinos de Lavapiés decidieron recuperar este espacio para la comunidad. Y ahora lo que veis es el resultado, pues, del trabajo comunitario y de las ganas de cambiar la ciudad, de apostar por otros modelos de relacionarse con la ciudad, con el espacio público. Y bueno, nosotros decimos que hemos ganado como una batalla, nos hemos adelantado al ayuntamiento porque empezamos como una ocupación. Nosotros decimos que empezamos de manera alegal, pero luego servimos como de espacio pionero para el resto de la ciudadanía, que también tenía, pues, un poco nuestros mismos ideales, y los vecinos de Madrid empezaron a querer recuperar esos espacios degradados, como esta es una plaza, y recuperarlos para el barrio. Entonces, pues bueno, vio el Ayuntamiento de Madrid y vio que había una demanda y se vieron obligados a regularizar este tipo de espacios en la ciudad. Ahora Madrid cuenta, pues, cerca de 60 o 70 espacios que son muy parecidos a estos, que son huertos urbanos comunitarios o jardines comunitarios, donde los vecinos de Madrid y las vecinas deciden qué quieren hacer con el espacio público de sus barrios. Ahora estamos en la parte común, que es la parte que ocupamos legalmente de espacio público. La otra es la que fue cedida por el ayuntamiento, y aquí es donde se comparte todo. Se comparte en la zona de cultivo, se comparte, entre todos lo cuidamos, entre todos lo cosechamos y entre todos nos lo comemos. Tenemos varias partes: la parte de cultivo, el invernadero, la compostera, y donde todos trabajamos y todos compartimos, y así es como hacemos barrio. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tenéis que hacer aquí un poquito, ¿eh? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Hola. Hola. ¿Qué pasa el veranito? Hola. Hola. Feliz. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás? bien. Miguel. En eso, ¿no? No, esos se han abierto por el calor. Por el calor, no lo del culo podrido, como eso que me contabas. No. Bueno, estos, mira, no sé lo que he podido coger. Es que no he estado yo tampoco en todo el verano. No, y es que mira, ¿cómo me... ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Acordaros de hace 4 años cuando decidimos que no hubiera valla, que fuera una valla abierta, vamos, que fuera simplemente para que la gente que pudiera pasar pudiera relacionarse con el huerto y que al final, además de melones, sandías y tal, recolectáramos aquí ganas, ilusión y barrio, sobre todo, ¿no? Esa era nuestra idea. Y diversidad, claro que sí. Sí, ha habido, está regular, ¿no? O sea... ¡Hala, la sandía fenomenal, eh! ¡Sandía, qué buena! La sandía tiene El melón amarillo no sé yo. El melón no sé yo, ¿eh? Sí, a ver el melón de María Jesús. Huele muy bien la sandía. Está muy bien la sandía. ¿Quién quiere sandía? Yo. ¡Ay, el melón Mira está qué bueno! bueno. ¡Mira Oye, qué bueno! ¡Qué melón más bueno! Tiene buen color. ¡Hala, qué buen color Yo quiero un tiene! poquito. Parte los finitos, parte las finitas para que quepan. Sí, Para si y me si salen no, finitas. para por Cuidado, la se ve mitad. María Jesús, que Es que a estas horas y después del trabajo todo es bueno, ¿eh? Antonio, ¿quieres? Sí. Ya, a ver. Pártelo por la mitad para que llegue. demasiado, Sí, ¿no? sí, hay Amando, sandía o melón. No, yo prefiero melón. Yo sandía. Como habéis podido ver, el huerto de Manoteras es un huerto muy activo, hay muchísima participación y tenemos la suerte de que hay muchísima gente que es artista y los que no son artistas pues son personas que entienden de algo, son profesionales de alguna historia. Entonces sumamos eso a que por las noches aquí se está muy bien. El barrio es un horno, pero en el huerto se está muy bien. Entonces un día surge la idea de decir, bueno, ¿por qué no hacemos unos pequeños conciertos con esta gente tan artística que tenemos en el barrio? Y se nos fue un poco arriba. Nos vinimos arriba y en vez de hacer unos conciertos que fueran un poco acústicos, pues con la ayuda de toda esta gente profesional, pues construimos la grada hasta donde estamos sentados, el escenario que está ahí detrás, tenemos un técnico de sonido, un técnico de luces y empezamos a hacer cosas pues un poquito más en serio. Desde los huertos comunitarios solemos afirmar que plantamos verduras y hortalizas, cultivamos relaciones sociales y aspiramos a cosechar modelos de ciudad alternativos. La especulación y los altos precios hacen que cada vez resulte más difícil acceder a una vivienda digna. Vivimos en espacios individualizados, aislados de los demás. A su vez, el consumo energético del sector inmobiliario es de los más elevados y es imprescindible reducirlo. ¿Es posible vivir de una manera más colectiva y sostenible? No es mala idea. Entre Patios es un modelo de vivienda que trata de construir otro tipo de relaciones con el medio ambiente, trata de construir otro tipo de relaciones entre las personas y además construir otra relación con la economía. Esto es una iniciativa privada desde lo común. Nos hemos juntado una serie de familias, 17 familias, hemos puesto una cuota inicial para comprar el terreno y luego nos hemos financiado con banca ética. A la hora de abordar el diseño del edificio de Entre Patios de las Carolinas, uno de los grandes objetivos era reducir muchísimo el impacto de construcción y de uso
del edificio a nivel ecológico. Entonces, en la capa exterior se ha resuelto aumentando muchísimo el aislamiento para conseguir que los consumos sean muy pequeños. Por eso hemos conseguido, se ha calculado que más o menos el consumo anual entre calefacción y refrigeración puede ser de 100-125 euros por vivienda, incluso hay un tercio de las viviendas que no necesitan calefacción. Eso comparado con una vivienda estándar es una reducción brutal y permite reducir más o menos un 50% el impacto general del edificio durante estos 50 años. Bueno, este edificio lo que trata también es de construir comunidad. Es muy importante la relación entre los espacios privados, los espacios comunes e incluso la relación con lo público, la relación con la ciudad. Concretamente este edificio tiene dos espacios importantes desde lo común, un espacio multiusos que va a funcionar como comedor, cocina, espacio de trabajo por la mañana, espacio para niños y con toda una terraza asociada. Y luego hay otro espacio que es un espacio de grupo de consumo que va a estar más relacionado también con lo público. Obviamente es un espacio para tener alimentos de productor a consumidor directamente, alimentos ecológicos, pero que también puede dar un servicio al barrio, ¿no? Esta triple relación entre el yo, el nosotras y el todos que hablamos en los edificios sociales es muy importante, ¿no? Los edificios tienen que construir ciudad, tienen que construir comunidad y tienen que permitir que cada uno esté en su casa y tenga su espacio privado. Sí, aquí falta la pared un poco, ¿no? Para pensar y diseñar el edificio lo que hemos hecho ha sido hacerlo desde el usuario final, desde el vecino o la vecina que van a vivir aquí. Bueno, pues aquí tendremos varias habitaciones. Sí. Y bueno, pues por aquí dormiremos nosotros. Aquí tendremos... Habría como tres cosas que son las que nos llamaron a participar en un proyecto así. Una era la de vivir en comunidad, vivir con tu gente, con tus amigos y no solo, con gente diversa y construir una comunidad. Otra sería vivir en un edificio lo más ecológico posible, en una ciudad deshumanizada, con el aire contaminado, lleno de coches y donde todo es muy difícil. Vivir en un edificio donde la alimentación, los materiales, la energía, todo esté conectado, digamos, con una visión ecologista de la sociedad. Y la tercera sería disputar, en la medida de lo posible, al mercado inmobiliario la cuestión de la propiedad privada. Por eso el derecho de uso, que es algo que a mucha gente le tira para atrás cuando hablamos de proyectos así, es un pilar central de una cooperativa como Entre Patios. Pero también porque estamos muy convencidas ideológicamente de que para construir una sociedad distinta es importante aprender formas de vida que sean comunes y con las que compartir no solamente la reunión del lunes por la noche, del colectivo que sea, sino compartir el día a día. Y esa construcción de vidas en común pensamos que es algo profundamente transformador. ¿Qué pasa? Buenas. Hey. ¿Tenéis una patata? Claro. ¿Una solo? Sí, bueno, es un par de días. Es que hasta ahí... Dale, llévate. Venga, chao. Chao. Tenemos una serie de cosas que están como organizadas, ¿no? Las asambleas, los grupos de trabajo, las comisiones, y sí que no es que todo sea espontáneo ni mucho menos, como que hay muchas cosas que sí tenemos organizadas, pero hay otras que son pues la vida misma, salirte a tomar una cerveza y en la corrala con alguien, pues eso, pedir unas patatas, te ha sobrado X cosa, no te falta una herramienta o lo que sea, ¿no? Aquí estamos dándole a la mandanga. Tenemos eso, con 3 lavadoras nos vale para todo el edificio, pero tenemos 4 ahora porque nos han regalado otra, pero bueno, con 3 lavadoras para 17 casas que somos, va más que de sobra. No hay prácticamente nunca ningún momento que quieras
poner la lavadora y que no puedas. Tenemos un calendario online compartido para ir poniendo los turnos y con eso nos organizamos perfectamente. Pues la verdad que el proyecto es un privilegio, vivir aquí es un privilegio en muchos sentidos, es un privilegio sobre todo por las interacciones sociales, por estar viviendo en un sitio que no es en propiedad privada y eso nos permite como ideológicamente saber que se puede construir y vivir en la ciudad sin que esto sea nuestro, sino que es un bien de toda la comunidad y que disfrutaremos durante el tiempo que sea. Y bueno, y saber que también es posible vivir en la ciudad con unos criterios ambientales mucho más sostenibles y tan necesarios ahora. Sí, la compró. Esta prima de Diana, bueno, que es amiga de Águeda, que se la debió sacar este lleve. ¿Vuelves a poner? Muerta con los trabajadores, ahí se baja de sus nubes. Si toca este viernes pues ya que tenemos que llevar. ¿Tienes ahí? Vale, 2,50. Creo que es importante apostar por lo colectivo, por cambiar las estructuras y la cultura que tenemos, ¿no? Pasar, o de la que venimos por lo menos, ¿no? Pasar de una cultura competitiva a una cultura colaborativa, ¿no? Y se puede hacer colaborando y se puede... Y entiendo que todos los procesos se integran cuando los vives, entonces de qué manera más óptima puedes, no lo sé, igual las hay, pero para mí la óptima a día de hoy está siendo vivir en comunidad para poder exponerme y vivenciar y que mis células vivencien todos los días lo que supone colaborar y a los retos que me enfrento cuando quiero colaborar y me surgen las estructuras antiguas de alguna manera, ¿no? Lourdes, mira lo que hemos cogido en la huerta para la comida de hoy. Ay, qué bien, perejil. Sí, perejil para el arroz. Tomatitos amarillos. Jo, qué bien. O sea, que la cocina se refleja mucho, ¿no? En qué momento está el proyecto también. Por eso, por el orden, por cómo se hacen las comidas, qué se ofrece. O sea, yo creo que si hay un contento general, luego a la hora de ofrecer la comida esto también se nota. No. Pues han salido diferentes temas durante todo el recorrido de Arterra, ¿no? Pues desde los temas que nos pueden salir en la vida diaria también, desde el género hasta el acompañamiento de los chiquis, hasta las diversidades de alimentación, hasta las diversidades en torno a al formato de cómo nos socializamos y de cómo festejamos, ¿no? Pero ahí está, y ahí está para mí la gran magia de este lugar, que es la diversidad que tenemos, ¿no? A las 6 para ir al huerto. El proyecto contribuye también a Arterra desde el punto de vista de un oficio que se hace aquí. En Arterra se hacen muchas cosas y una más que aporta es la cerveza.
tan importante como los sueños, como las acciones, como la visión. Hay una parte muy humana que es la celebración y entonces el rol de Panoramix ahí entra en acción pues aportando sus brebajes, y aquí en Arterra a mí me toca un poco esa parte y es un rol bonito de adoptar también. 10 y 7 minutos. Sí, dentro de los procesos colectivos creo que es importante que coloquemos herramientas, ¿no? Y en este caso en Arterra yo llegué sin saberlo, pero me encontré con la facilitación, con la sociocracia, ¿no? Y lo que me ha valido es para entender realmente lo que sucede en todos estos procesos colectivos y poder liberar todo lo que yo pensaba que podía ser o todo lo que estaba viviendo, ¿no? La facilitación nos da herramientas para poder caminar ahí y poder seguir investigando en este plano más social. Que tenía la duda de la información de qué otra gente o qué otras alternativas aparecen en el documental. Por aquí en Euskal Herria sé que estarán también con la gente de Goiener. Y luego, bueno, pues siendo de la red de transición, me imagino que sí que varios proyectos que hay de proyectos de ciudades en transición estarán representados. No tenemos más dudas entonces, empezamos con ronda de reacciones. A mí lo que sea difundir Arterra en espacios que vayan en torno a la visión y con diferentes proyectos y diferentes modelos, me cuadra, vamos. ¿Hay objeciones? No objeciones. No tengo objeción. ¿Sin objeción? Sin objeción. Sin objeción. La sociocracia es un modelo que llega del mundo de la empresa y que llega también con esa aspiración de compartir el poder. Trata en ese compartir el poder de crear un equilibrio entre la capacidad de ejecución y de toma de decisiones de una organización y, por lo tanto, de atender a los resultados, pero también de dejar espacio para el cuidado de las personas y, de alguna manera, el cuidado del nosotras, ¿no? Entonces, socialmente, las ecoaldeas también estamos en ese marco entre el equilibrio entre el yo y el nosotras, entre lo personal y lo colectivo, y la sociocracia aporta estructuras que de alguna forma facilitan que esto se exprese de una forma concreta, ¿no? Las reglas que tiene la sociocracia, que son el círculo como espacio del poder, el consentimiento como modo de toma de decisiones, la creación de dobles enlaces para poder intercomunicar entre los círculos, y la última, que son las elecciones sin candidatos. Gen Europa, o la Red Europea de Ecoaldeas, es una red de ecoaldeas, como dice el nombre mismo, y une diferentes personas, comunidades intencionales que deciden de vivir juntas en respeto de valores como el valor de la tierra, la ecología, una socialización diferente, una toma de decisiones que sea inclusiva y horizontal, pero también las dificultades que vives cuando tú eliges de vivir en una comunidad con otras personas, de tomar decisiones juntos, cuando en tu vida cosas pueden cambiar, cuando el sistema afuera cambia y pone una presión diferente en tu grupo también, ¿no? Entonces, el compartir es lo que hace esta red especial. Y en este mundo como de cambio, en este mundo donde todo parece difícil, donde no sabemos dónde vamos, yo creo que la única manera para ir fluyendo con lo que hay es de ir juntos, de ir mano en la mano y realmente sostenernos cuando en los momentos difíciles, a gozar de los momentos placenteros que encontramos, y si lo haces junto te pesa menos y la vida, ¿no? La puedes coger con un poco más de ligereza y una sonrisa. No sé, esto es lo que yo creo que es la parte especial que a mí me gusta de la ecoaldea, que a mí me gustaría comunicar al mundo en las ciudades también, ¿no? Es compartir una sonrisa.
Frente a la situación de posible colapso, la transición hacia otro modelo es inevitable. Y tenemos la gran responsabilidad de definir qué tipo de transición queremos. Una transición más centralizada, promovida desde las instituciones en el marco del Green New Deal, que se basa en la digitalización y el crecimiento verde y que tiene un gran impacto ecológico. O una transición ecosocial, a una escala más humana, justa e inclusiva, que se basa en la relocalización de la economía y la construcción de resiliencia local. Una transición que incluye la cabeza, las manos y el corazón. El movimiento de transición es un movimiento internacional, un gran experimento ecosocial, formado por personas corrientes que, pues, frente a la situación de crisis sistémica, deciden pasar a la acción. Entonces, en sus barrios, en sus pueblos, en sus ciudades, se organizan de manera comunitaria, de manera colectiva, para empezar a trabajar, para empezar a transformar su entorno, ¿no? ¿Y en qué se traduce eso? Pues en proyectos de agroecología, en proyectos de permacultura, en proyectos de economía local, en proyectos de energía, de transporte, de educación, en un montón de cosas, pues, del día a día, ¿no? Las cosas corrientes que necesitamos todos, ¿no? A ver, no sé qué os parece. Por aquí está el del primer añito de la red creativa. Y bueno, este es el de la mudanza y tiene que estar aquí. Aquí está. La red creativa lucha contra la obsolescencia programada. Intenta que personas que son habilidosas y mañosas te puedan facilitar el hecho de que tú se repare algo que se ha roto en casa. Los retos que afronta un proyecto como la red creativa se basan en que es un proyecto asociativo y voluntario. Lo que más entra en la red creativa de aparatos, lo que más trae la gente suelen ser tostadores y batidoras, ¿no? Es lo que más suelen traer la gente. Las batidoras son más difíciles de arreglar. Antes teníamos una impresora 3D donde podíamos imprimir pequeñas piezas de plástico para sustituir las piezas porque se hacen que no sean durables hoy en día los aparatos y suele ser una pequeña pieza de plástico lo que hace que se estropee un aparato. Una pieza que no vale ni un céntimo de euro. Estamos viendo a ver qué le pasa a este proyector para ver si lo podemos arreglar. Entonces lo primero es abrirlo y comprobar qué es si vemos algo evidente que falle, ¿no? Pero muchas veces cuesta trabajo, ¿no? Porque las cosas modernas están preparadas para que no se puedan abrir. Las personas que hacen de grupo motor de la red creativa y que la ponen en funcionamiento están relacionados con el proyecto madre que es Granada en Transición y ellos lo que buscan es crear un espacio asociativo y colaborativo con la idea del Repair Café que hay en algunas ciudades de Europa en el cual tú puedas venir a compartir conocimientos y saberes mientras arreglas o reparas tanto tu ropa como tu electrodoméstico o cualquier objeto que se te haya roto y te puedes tomar pues o charlar o tomar un café o simplemente ver un documental. El funcionamiento de Granada en Transición básicamente, o sea, es bastante libre, yo diría. Siempre hemos tenido un grupo de coordinación, pero luego todo el mundo que viene puede proponer ideas, proyectos que le gustaría desarrollar y normalmente hasta hoy, que yo sepa, siempre lo hemos apoyado y han salido para adelante estos proyectos. Entonces al final, dependiendo de las ganas de cada persona, se puede hacer más o menos cosas. La Asociación por un Realejo Habitable nace hace 3-4 años cuando un grupo de vecinos decidimos juntarnos para identificar los problemas del barrio y poder aunar fuerzas. El problema principal es el excesivo tráfico que se sufre el Realejo, especialmente calle Pavaneras y calle Molinos, a los horarios de entrada y salida del cole, que son los de entrada al trabajo, horas puntas. El origen de esto son varias causas.
Una es, por ejemplo, la cantidad de taxis que pasan que llevan a turistas a la Alhambra, porque todos suben por aquí. Tenemos 5 colegios en un barrio muy pequeñito, entonces entre los padres que vienen a traerlo a la puerta del colegio en coche y los autobuses, que hay 3 colegios concertados que traen a sus niños en autobuses, pero son autobuses enormes que no son apropiados para, bueno, aquí está el ejemplo, que no son apropiados para estas calles tan pequeñas. Y bueno, soluciones hay muchísimas, simplemente hay que actuar. Evidentemente el peatonalizar los centros de las ciudades es una cosa clave. Granada en Transición empezó hace ya 6-7 años, bueno, por una iniciativa de un grupo pequeño de personas, ¿no? Que conocíamos lo que eran los movimientos de ciudades en transición. Yo personalmente había participado en uno de ellos en Andover, en Hampshire, en Inglaterra. Y bueno, me entusiasmó ver gente muy diferente, de diferentes ámbitos sociales, participando por un fin común, que era el crear comunidad, crear una sociedad más cooperativa, más feliz, más sostenible, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando volví a Andalucía, en Granada, me di cuenta que ya había un germen de la transición, ya había proyectos que de alguna manera estaban creando ese tipo de sociedad. En el Jardín de Crecimiento tenemos como iniciativa primordial el otro modelo de funcionar, porque aquí se producen muchos bienes, se produce comida, huevos, experiencia con nuestros niños y actividades nuevas. Mucha gente nos pregunta qué es el decrecimiento, pues precisamente eso, es devolverle a la tierra, devolverle a la naturaleza aquello que nos da. Tenemos la mentalidad de tenerlo todo bien sujeto, bien fijo, somos de la compra instintiva de casa y de bienes de todo tipo, y claro, romper con esos esquemas mentales y decir, bueno, vamos a compartir, vamos a colaborar unos con otros, pues hay que superar unos miedos propios e internos. Después las dificultades que te pongan, una vez que has superado eso, ya son poca cosa. Por aquí pasan las próximas generaciones y todo lo que hacemos aquí es precisamente pensando en el futuro de nuestros hijos. A ver, Uma, mira, mira. La cabaña es una búsqueda de alternativa al cuidado de nuestros niños, ¿no? Hemos empezado cuando nuestros peques eran todavía muy pequeños y buscábamos algo que no fuera simplemente un depósito donde dejar a los niños y luego ir a trabajar o hacer otra cosa, ¿no? Nos gustaría que estuvieran siempre siendo cuidados, que tuvieran más contacto con la naturaleza, lo posible, y que tuvieran libertad y respeto. Ahora en este año hemos empezado con una inspiración en el proyecto Bosque Escuela, ¿no? Eso significa que la mayor parte del tiempo los niños están en el espacio exterior, explorando y teniendo los elementos materiales de la propia naturaleza como elementos pedagógicos. Y además de eso, intentamos inspirarnos también un poquito en Montessori, va un poquito de Waldorf con los cuentos con las manos, ¿no? El Montessori por la libertad de desarrollo, para lo que van buscando, para racionar las cosas y tal.
Y eso, ¿no? Valorar lo más posible el espacio exterior, que esté en el exterior, y el espacio interno es más un refugio. Bueno, familia, nos vemos. La resiliencia es esa capacidad de cualquier sistema, una persona, un ecosistema, una comunidad, de adaptarse frente a los choques del exterior. Entonces, pensemos lo poco resiliente que somos, que es nuestra sociedad, pues con los efectos gravísimos que ha tenido la pandemia del COVID, o con lo dependientes que somos del petróleo, ¿no? Y cómo el transporte por carretera sin petróleo pues haría que en pocos días los supermercados se vaciaran, ¿no? Entonces necesitamos construir sistemas más descentralizados, sistemas más autosuficientes y más diversos en nuestros entornos, pues para aumentar esa resiliencia. Sí, perdón, sí. Y porque a la gente le cuesta, ¿no? Almócita en Transición es un grupo de vecinos que nos reunimos para tratar bueno, pues temas de transición, donde queremos empezar una actividad o iniciar una acción. Entonces, bueno, ahí estamos los vecinos, está el ayuntamiento y estamos todas las asociaciones implicados, con lo cual una plataforma, digamos, que representa realmente a todo el pueblo. ¿Y qué temas tratamos? Pues toda la base de lo que es la vida, desde, bueno, energía, alimento, el tema de residuos, el tema de bioconstrucción, vivienda, el tema económico, educación, cultura. Esta reunión, por ejemplo, nos estamos poniendo un poco al día de lo que hemos ido desarrollando en las reuniones de los grupos de trabajo. Entonces, bueno, pues están algunos de los nuevos vecinos que han llegado al pueblo recientemente, está el alcalde y alguna gente del ayuntamiento y estamos los representantes de cada uno de los grupos de trabajo. Y bueno, pues lo que hacemos es compartir la información y a partir de aquí pues seguimos tomando decisiones para seguir trabajando. A nuestros amigos, nuestros compañeros, sí, sí. Es un proyecto que todo el mundo lo ve bien. Sí, sí, sí. Yo en Torre Cárdenas lo he dicho a muchísimos. Sí, pero es lo que veo yo es que ven como mucha distancia. Sí, como que no te ves que te vas a hacer mayor nunca. Como programar el futuro y entonces cuesta, pero desde luego el proyecto es ideal. Horas que yo en el ganchillo. ¿Y qué tienes pensado? Claro. Para que entren así por el cogote de la botella y luego yo he hecho una con 5 tiras así y fuimos, que fue la primera vez que cantamos las canciones así públicamente, las canciones sefardí en Almería. Y bueno, está mal decirlo, pero quedamos muy bien. Pues es verdad que quedaste. En la Asociación de Mujeres Fuente de los Naranjos, sobre todo lo que hemos insistido siempre es en que la mujer salga de la casa y a la vez esté unida para hacer proyectos para el pueblo y a la vez para nosotras mismas. Decidimos hacerlo con el dinero que las socias aportamos en conmemoración del Día contra la Violencia de Género.
Bueno, en Almócita el arte es muy importante porque ha sido, digamos, un poco la semilla, ¿no? Ha sido la semilla del inicio de la participación y en la conciencia global de que nuestros espacios son nuestros, no están puestos ahí porque sí, sino que tenemos que ocuparlos a través de la participación. Y tenemos una propuesta que es la Ruleta del Amor. Tiene 3 pilares. Un pilar es la propuesta de partir las formas de relaciones que tenemos tan frías en la sociedad postindustrial, donde hablamos de, se realizan unas pruebas donde hay un abrazo, un beso, un cariño, una palabra en el oído, ¿vale? Entonces la idea es que tener una visita diferente a nuestro pueblo a través de la Ruleta del Amor. La poesía en Almócita, la fuerza que ha tenido es que se ha conseguido por la participación, el que en algunos espacios de Almócita encontremos poesías de poetas reconocidos como García Lorca, y ya el ente social, ¿no?, la participación de las personas ha hecho que aparezcan escritas poesías en nuestro pueblo en las fachadas de unas casas que viven ellas, o sea que las personas, la madre ha decidido poner una poesía de su hija en la fachada. Yo he hablado muy poco, no me podía ganar este tema. En Almócita el proceso de transición empezó hace ya unos cuantos años. Empezamos con un movimiento de concienciación ambiental. Es decir, teníamos claro que nosotros, aunque somos un pequeño municipio, teníamos que hacer algo para luchar contra el cambio climático y ser corresponsables de lo que estaba pasando, ¿no? Pero además de eso, pues, por crear comunidad, pues hacemos acciones de asamblea y le llamamos Foro por Almócita, es decir, que son reuniones periódicas que se hacen de forma habitual, cada mes o cada mes y medio, donde participan todos los vecinos del pueblo. Defendiendo los montes públicos de Andalucía, forestal. Toma ya. Pero bueno, el motivo... ¿Cómo queremos nosotros que se consolide un futuro cierto para nuestros vecinos, para nuestro pueblo, con la lógica consolidación de la cultura, de las tradiciones, de las cosas que se crean en nuestro entorno, ¿no? Poniendo en valor el campo, poniendo en valor lo que nos garantiza una soberanía alimentaria, poniendo en valor nuestras tierras y haciéndolas productivas. ¿Sabes que vamos a traer un par de cabillas de estas y las pones provisionales? Y luego ya ponemos la horquilla. Vale. La verdad es que la apuesta clara por la sostenibilidad ha hecho que nos hayamos hecho atractivos para nuestros propios vecinos. Nuestros propios vecinos se sienten orgullosos, la gente que vivía aquí de siempre se siente orgullosa del trabajo que se está haciendo, y a la vez nos ha servido para que vengan nuevos pobladores. Cuando empezamos a generar el sistema de alimento local, que era una pieza fundamental dentro de Almócita en transición, nos dimos cuenta que tierras había, pero bueno, habiendo tierras porque no había alimento propio, ¿no? Y entonces vimos la necesidad de repensar el tema tierra y cómo dinamizarla para que pudiese venir gente, ¿no?, y las pusiese en activo, o gente que ya estuviese, que no se fuese y que se quedase trabajando las tierras. Apareció la Red Terrae, para nosotros ha sido fabuloso, somos el único pueblo de Andalucía que está socia de la Red Terrae. La Red Terrae es una red de socios municipales, ¿no?, con el representante del ayuntamiento, que es el alcalde, y eso
Y eso, para ofertar tierra es fundamental porque le da confianza a los que ofertan la tierra. No sienten que se vaya a vulnerar su derecho de propiedad, se sienten cómodos para prestarla. Y una vez teniendo tierra, que es fundamental, tú activas el alimento, ¿no? Y el pueblo como que empieza a fijar población y a frenar salida de gente que no encuentra aquí posibilidades. Y además se convierte en un municipio más resiliente porque cultiva su propio alimento. Mucha gente nos pregunta, ¿viviréis más tranquilos, más serenos? Pues relativamente, oye, porque estamos enrolados en muchísimos proyectos, ¿no? Y estamos entusiasmados, un estrés emocionante, ¿no? Y a la misma vez, por supuesto, que cuando haces el paréntesis, el parón, sí que el pueblo te ofrece tranquilidad y un buen paseo por la vega o por el río siempre te lo puedes dar, pero estamos muy contentos y porque además estamos construyendo comunidad local. Yo creo que la transición ecológica es una tarea que se tiene que afrontar desde muchísimos ángulos, muchas dimensiones distintas. Necesitamos movimientos de denuncia que pongan en el centro del debate público la situación de emergencia climática y ecológica, que visibilicen los conflictos que esto va a traer. Què volem? Justícia climàtica! Quan la volem? Ara! Què volem? Justícia climàtica! Quan? Ara! Ara! Necesitamos también movimientos como la filosofía que aporta el movimiento en transición, que trabajen proyectos prácticos constructivos, porque toda sociedad nueva no puede nacer solo de una denuncia, de una voluntad abstracta de cambio, sino que necesita semillas que germinen en el suelo las nuevas relaciones sociales, las nuevas instituciones y los nuevos marcos culturales que estarán por nacer. Vivimos en lo que se conoce como el Antropoceno, época geológica en la que la humanidad ha cambiado el planeta y la historia de la vida. No es suficiente con hacer las cosas de manera sostenible, con no hacer más daño y sostener lo que hay. Tenemos que sanar la tierra y los ecosistemas, las ciudades y comunidades, e incluso a nosotros mismos. Es necesario impulsar un proceso regenerativo a nivel natural, comunitario y personal, para crear un futuro habitable y justo para toda la vida. El arranque es crear la capacidad de la gente en el lugar de ayudarse a sí mismo, de crear más soberanía alimentaria, de crear más capacidad de energías renovables, de crear la capacidad de sanar ecosistemas, de cultivar más suelo fértil, de manejar el agua, las cosas básicas. Y también es una gran oportunidad de crear economías circulares de biomateriales cultivados regenerativamente en el lugar. Penicurus és un projecte permacultural que està situat a Cardedeu, en un entorn periurbà, a poca distància de Barcelona. La permacultura és un enfocament de disseny d'espais, però també de sistemes, que integrin la part humana i la natura d'una manera equilibrada, harmònica, es tanquin cicles, que no es generin residus, que tot quedi integrat, dins del possible que s'autoabasteixi.
Un tema molt important a enfocar també és la qüestió de la regeneració del sòl, del terra, del terreny, com tractem el terreny. L'important en un terreny que no es llaura és que sempre estigui cobert o bé amb planta verda o bé amb matèria orgànica seca. No? Veieu que al cap de 9 o 10 anys jo encara puc anar i clavar-hi el dit. No? Per tant, és una terra que està solta, que està esponjosa. Ara som en un bosc d'aliments, o verger, com ens agrada anomenar-lo nosaltres. Igual que en un bosc doncs, tenim arbres alts, arbres mitjans, arbustos, plantes baixes, plantes reptants. En un verger hi tenim plantes, però que hem triat nosaltres, que les hem plantat nosaltres. En particular, en el nostre verger hi ha unes 300 espècies diferents. Un d'aquests cicles que intentem tancar és el de les llavors, no? El de les plantes i les llavors. Llavors nosaltres ens guardem llavors de les nostres hortalisses i també de les plantes del nostre verger. La història de l'agricultura sempre ha estat basada en que els agricultors es guardaven les seves llavors. Cadascú es guardava les seves llavors i després hi havia una pràctica d'intercanvi. Igualment és important viure envoltats de bellesa, no? Estar en un lloc asseguda i sentir les olors, i sentir els ocellets i tenir al voltant coses de menjar, no? És màgic. Què és el que et dona qualitat a la teva vida? Sobretot, tenir a prop gent que aprecies, gent amb qui comparteixes idees, maneres d'entendre el món, però també que t'és pròxima, que hi tens una emotivitat. Estar connectat amb el món, amb l'entorn humà i l'entorn natural. Hi ha 20 anys d'existència, l'error que han comès i que van dient no ho feu. Jo recordo quan era petita que això ho considerava el meu camí, no? Perquè aquí hi ha la granja, i jo venia aquí a passejar amb els gossos i era... Bueno, una zona... És que m'emociono. Perdó. Doncs això era una zona de camps i de bosc i... Bueno, que m'agradaria que tornés a ser això. M'agradaria que tornés a ser... camps on s'hi cultivés cereal per la gent i vés a saber unes quantes zones d'arbres fruiters, un espai que fos pel poble i per obtenir aliments i no un joc de gent rica. ¿Esto también? Con familia y todos los trastos. ¿Qué tal? Buenas.
De alguna manera los espacios de transición interior nos ayudan a reconectar con el corazón, a volver a sentir tanto la gratitud y la belleza de la naturaleza como el gran dolor que hay. Y ahí encontramos fuente de energía, ¿no? Inspiración para actuar, para ser parte de un cambio en el mundo. Y hacer películas de un poco. Abiertos al misterio de no saber si... Para mí la transición interior conecta mucho con tomar conciencia de las interdependencias, de quién soy yo, de la vida que hay en mí, de las demás y del entorno, ¿no? De cómo todo realmente está conectado. Pues para mí la transición interior es algo terrorífico porque es como un salto al vacío que te cuesta mucho dar y es algo que en parte no quieres hacer porque en un momento como este, ¿no? Como está el mundo, en el que lo que quieres es meterte en un rincón, acurrucarte y esconderte, hace que te obligues a ti mismo, ¿no? A que mires en tu interior y te abras y te muestres ante los demás, ante otras personas, pues que muestres tus miedos, tu vulnerabilidad, tu humanidad, y eso da mucho miedo, cuesta muchísimo. Para mí la transición interior son estos espacios de parar y despertar. Estos espacios donde paramos, encontramos de nuevo el silencio y podemos escuchar profundamente, sentir, volver a reconectar con nuestro corazón, con nuestro propósito vital y un poco estar con estas preguntas esenciales, ¿no? ¿Quién soy? ¿A quién sirvo? ¿A qué sirvo? ¿Qué he venido a hacer? Y para mí la pregunta quizá más importante, ¿de qué manera este mundo, este planeta puede ser un lugar más bello gracias a mi presencia y a mi vida? Va muy deprisa y hay que correr porque es lunes por la mañana, hay que coger el bus, otra vez muy tarde y mi jefe que me ha pedido un informe, rápido, 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 más rápido, que hay que producir, que la vida va rápida, no hay tiempo de relajarse, soy una persona importante, hay luz WhatsApp, 500 WhatsApp, poco a poco, un poquito más lento, seguimos caminando pero pasamos en la cuarta. Simplemente me siento delante de esta persona y me tomo el tiempo de sentir que estoy enraizado, que mis pies van tocando el suelo. Esta persona decidió parar para tomar el tiempo de estar aquí hoy. Nadie más en todo el universo como esta persona que tienes delante, con sus cualidades, que sí hay esperanza en acción, si no, no estaríamos aquí. El rol de los cuidados ha sido invisibilizado de forma sistemática porque al sistema que tenemos ahora, neoliberal, patriarcal, capitalista, le interesa que toda la parte de cuidados de la infancia, de los enfermos, de las personas mayores y del medio natural se perciba como que no tiene importancia, como que no tiene valor. Porque lo que no tiene valor lo podemos explotar sin que haya ningún tipo de consecuencia. Esto enlaza con toda la lucha que viene del movimiento ecofeminista porque nos dice que tenemos que ver cómo las estructuras de opresión que nos trae este sistema económico no nos damos cuenta y con mucha facilidad las repetimos, las replicamos nosotras mismas. Incluso en movimientos activistas muchas veces podemos ver cómo se dan todas estas dinámicas de luchas de poder, conflictos por el poder, por los recursos financieros, etc. Por ello, tener espacios de transición interior nos ayuda a ver que esto está pasando, nos ayuda a identificar las señales
y nos ayuda a actuar desde un lugar de empatía y de reconocer que nosotras también somos hijas del patriarcado y que crear una cultura nueva, una cultura regenerativa, requiere que nos deconstruyamos nosotras también. Y duele y es difícil, pero estamos juntas en ello. De alguna manera, vivir en naturaleza recuerda estos ciclos, la importancia de que haya así una primavera y un verano donde estamos en expansión y en acción y hacia afuera, pero también pues, a veces toca estar en otoño, dejar ir, soltar, a veces el invierno, parar, estar en quietud, en escucha y gestar lo nuevo, recoger fuerzas, ¿no?, para seguir en acción de una manera saludable, sana, alegre y sí, desde la esperanza. Para crear sistemas de verdad resilientes y regenerativos, hay que crear redes, ecosistemas de estas comunidades a nivel regional. Y esto es un poco el concepto del bioregionalismo. A lo mejor tenemos lluvia hoy. Sí, ojalá nos llueva, Lo que me gusta más es como hacer huerto, ver cómo la gente florece, sabiendo que ellos sí pueden ser parte de una solución. Y cuando hacen red, es como una combinación de un huerto salvaje, se ayudan uno al otro y es tremendo. Esto me deja levantarme. Sí, y después de este evento que lo hicimos en febrero, hemos hecho como encuentros más pequeños. Entonces lo primero que hicimos, lo hicimos en Binissalem, y vino mucha gente. ¿Dónde está Binissalem? Aquí. Y venía como gente de la Chacha M y de todos los... De muchos colectivos diferentes. Ahora estamos viendo a ver de qué manera los podemos acompañar. Y estas xerradotes que estamos haciendo en los diferentes sitios son un poco para ver si... El projecte amb el que estic treballant i col·laborant, juntament som com a 4 o 5 persones implicades, se diu MEM, Moviment Ecolocal Mallorquí, i bàsicament el que fem és crear xarxa entre tots els moviments i totes les entitats que treballen pel canvi ecològic social a Mallorca, com a d'alguna manera establir vincles i crear aquesta xarxa i aquesta força de grup per sentir-nos millor i treballar una mica les relacions humanes. Hola, soy Luis Llabrés y en Algaida he montado el Centro de Resiliencia de Mallorca. Es un centro de investigación que lo que quiere es ayudar a la población a volver a la tierra y hacerlo de una forma suficiente pues, para vivir sosteniblemente todo lo que el planeta va probablemente a sufrir en unos años. Soy Meilen y formo parte de la Asociación Permacultura Mediterránea, Permamed. Estamos basados aquí en Mallorca, en la bella isla de Mallorca. Y Permamed es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a promocionar la permacultura. Me llamo Mariana, trabajo con la Fundación Save the Med, que es una organización sin ánimo de lucro fundada aquí en Mallorca y trabaja en las Islas Baleares para la regeneración del mar Mediterráneo. I el projecte meu es diu Artífex Balear. Va començar l'any 2003 com un projecte de recuperació i innovació en els oficis de la construcció i no sé de quina manera ens hem estat liant i hem acabat fent tecnologia apropiada, permacultura i agricultura regenerativa. Vale, ahora cogemos el sofrito, alcazol, creo que he equivocado perderse en un proyecto súper local de aislarse del mundo, porque no hay una posibilidad de crear un barco de salvavidas
para sobrevivir cuando los otros sufren. O los sobrevivimos todos o nadie. Thank you.